Hola, amigos. Antes de sumergirnos en la noticia del día, les quiero pedir un favor. Denle like a este vídeo y suscríbanse al canal para seguir recibiendo contenido interesante. Ahora sí, vayamos al tema. Hoy, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un proyecto de resolución propuesto por países árabes para el cese del fuego. Este documento recibió el respaldo de 120 países, 45 se abstuvieron y 14, incluyendo a Estados Unidos e Israel, votaron en contra. Analicemos quiénes fueron esos países que respaldaron a Estados Unidos e Israel y se opusieron al cese del fuego. La lista incluye a Guatemala, Croacia, República Checa, Austria, Hungría, Paraguay, Fiyi, Islas Marshall, Papúa Nueva Guinea, Nauru y Micronesia. Destaco a Guatemala al principio porque, excluyendo a Estados Unidos, es la más poblada de esta lista, con poco más de 14 millones de habitantes. Observamos que las demás naciones que respaldaron a Estados Unidos son pequeñas en población y tienen una influencia mundial comparable a la de Micronesia y Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, cada voto era crucial para los estadounidenses, incluso de una nación tan grande como Nauru, con sus 11.000 habitantes. Sí, Estados Unidos contó con el respaldo de países dependientes de ellos, pero ¿qué hay de los demás países de la OTAN, que siempre han respaldado a los estadounidenses? Se abstuvieron, y esto no sorprende, ya que en el Reino Unido, por ejemplo, el 70% de la población, según encuestas recientes, apoya el cese del fuego en el conflicto palestino-israelí. Rishi Sunak no quiere ir en contra de la opinión pública y repetir la suerte de Tony Blair, cuya carrera política terminó al arriesgarse a ignorar la opinión de los británicos. Los líderes de otras naciones de la OTAN tampoco quieren adentrarse en terreno resbaladizo, mientras que Francia, España, Portugal, Bélgica y Noruega votaron a favor del documento. Así que los estadounidenses liderados por Biden se encuentran prácticamente en aislamiento diplomático, y esto es solo el comienzo de un proceso que podría llevar a un aislamiento más amplio de Estados Unidos. Intentaron aislar a Rusia y a Putin, pero resulta que las cosas no salieron como esperaban. Hablando de Rusia y Putin, abordaré ese tema más adelante, pero por ahora intentaré entender por qué no solo la mayoría de los países del sur, sino también sus aliados leales, se distanciaron de los estadounidenses. Después del ataque de Hamás a Israel, las Fuerzas Armadas israelíes comenzaron a bombardear de manera indiscriminada a la población civil de Gaza, lo que generó indignación no solo en el mundo árabe, sino también en otros países que no profesan el Islam. El mundo se indignó ante las acciones de Israel, y Biden respaldó esas acciones. Nadie esperaba una movida tan ingenua e imprudente por parte de los estadounidenses. Por orden de Netanyahu, las Fuerzas Armadas israelíes empezaron a mostrar su poderío y valentía, aunque bombardear la población civil en una ciudad sin defensas antiaéreas lo puede hacer cualquiera con un avión. Los medios de comunicación insistían constantemente en que la operación terrestre israelí estaba a punto de comenzar. De hecho, los israelíes iniciaron esa operación solo unos días después del ataque de Hamás, pero los medios occidentales lo pasaron por alto, ya que la operación avanzaba lentamente y enfrentaba grandes dificultades, con bajas en las fuerzas y el equipo militar. Hamás también sufría pérdidas, pero el tiempo estaba de su lado, mientras que Israel no lo tenía. Los relojes políticos y económicos seguían avanzando. Primero, consideremos el reloj político, que determina el tiempo disponible para Israel en la realización de la operación terrestre. Además de la condena a las acciones de Israel respaldadas por Estados Unidos, ya comenzaron las protestas incluso en Israel. Hay videos donde las fuerzas especiales israelíes dispersan con porras una manifestación a favor del cese del fuego en el propio Israel. Los israelíes entienden las consecuencias de la política de Netanyahu, pero no son solo ellos, sino también judíos en Estados Unidos y en algunas otras naciones, quienes abogan por el cese del fuego. Netanyahu ha estado luchando por su supervivencia política durante varios años y está dispuesto a poner en riesgo la existencia de Israel como Estado para lograrlo. A medida que avanza la operación terrestre, no solo aumentará la presión sobre los líderes de Israel y Estados Unidos por parte de la opinión pública mundial, sino también la presión desde el propio Israel. Si Netanyahu estuviera interesado en los intereses de Israel y no en su carrera política personal, podría haber renunciado y permitir que un nuevo gobierno resolviera la situación.
Netanyahu cedió a las emociones y a la presión de los israelíes, y esa fue su principal equivocación, algo que Putin pudo evitar.